Nuevo. Bien. Hoy vamos a tratar de abreviar porque fue un exceso la reunión pasada tan extensa. Pero primero quiero que tengan presente de qué vamos a hablar y considerar también que entre esta unidad, la número 3, en la que vemos la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, fundamentalmente con las decisiones de los órganos de monitoreo y jurisdiccionales de derechos humanos. Y la unidad 4, que focaliza en el derecho de los derechos humanos en su eje de transversalidad, es decir, que pone a los derechos humanos en la base de la construcción de todo el derecho. Esto es muy importante, toma una dimensión diferente desde el año 2015, cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial. A partir de allí, cuando enuncian sus artículos 1 y 2 que el sistema de interpretación jurídica se basa en los principios de derechos humanos, está diciendo, está reconociendo y afirmando esa transversalidad del derecho de derechos humanos. ¿Por qué esta aclaración? Porque quizás las cuestiones que veamos en la reunión de hoy vuelvan a ser o vayan a ser profundizadas en la reunión de la próxima semana. Porque ustedes tienen que encontrar en esto un nexo. En realidad vamos a seguir hablando en la clase siguiente de temas de los que empezamos a hablar hoy. Si bien son dos unidades con objetivos de comprensión distintos, que acá lo que priorizamos es el criterio de autoridad de las decisiones de los órganos interamericanos o universales de derechos humanos y su vínculo con el derecho interno. Mientras que en la segunda semana, en la unidad 4, como decía recién, y lo repito en otras palabras, lo que vamos a priorizar es los derechos humanos como base de todo el ordenamiento jurídico. ¿Está claro? Bueno, avancemos entonces. Hemos venido hablando, diría, desde la clase de bienvenida, desde nuestra presentación, respecto a la importancia de los órganos internacionales que la vigencia efectiva de los derechos humanos. Decíamos que estos estados nacionales tan fuertes que habían llegado a tiempos a mitad del siglo pasado, un poco antes, a la quinta década, en los años 40, habían llegado a ser tan sólidos y tan fuertes. Sin embargo, esos estados fallan a sus cartas constitucionales de derecho de manera muy grave y no deben en principio entonces rendir cuentas a nadie. Es por eso que la comunidad internacional convoca a esta suerte de parlamentos que se van a constituir tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en ámbitos regionales. Y en esos parlamentos se van a celebrar los tratados, los pactos, los acuerdos de esta normativa internacional con específico, no solo acento, sino objetivo de protección de derechos humanos. ¿Qué pasó en simultánea en los ámbitos regionales? Fuera del ámbito de la creación de Naciones Unidas y este proceso que ustedes vieron, la producción que tiene ese ámbito en cuanto al derecho internacional de derechos humanos. No solo la Convención para la Sanción
del delito de genocidio, como que era el crimen que había sido tan fuerte en los 40, en los años 40, sino que además va a seguir ese acuerdo internacional para una serie de tratados, convenciones contra la discriminación racial, dos tratados muy fuertes que son los pactos de 1966, que ya hemos mencionado en otras oportunidades, de derechos civiles y políticos y de económicos, sociales y culturales, convención contra la tortura, convención para la desaparición de personas, convención eh, para la protección de los derechos del niño, convención para los derechos de la mujer, es decir, estos que se anuncian para la eliminación y prevención cuando se tratan de delitos y que se anuncian sobre derechos cuando convención sobre derechos del niño, convención para cuando se trata de la protección de derechos en particular. Más allá, decía, de esa enorme producción en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, se conforman los sistemas regionales. El primero es el sistema europeo. A partir del año 50, este sistema empieza a crear su corte en Estrasburgo, una ciudad que, si bien está en Francia, fue una está sentada sobre una fuente en los últimos siglos entre Alemania y Francia, y en la corte de Estrasburgo comenzaron, a poco de la firma del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, a dirimirse estos litigios contra, contra los derechos humanos, en cuanto esos estados eran demandados ya a partir de violaciones de derechos de sus ciudadanos. Entre la organización y la puesta en vigencia, diríamos que los primeros casos van a ser lentos, pero no obstante, comienza a partir de los años 50 la decisión de ir apoyando este Tribunal Regional Europeo de Derechos Humanos, que entonces se llamaba Corte, hoy se llama Tribunal Europeo, que entonces tenía dos instancias similar a la nuestra, como la Comisión y la Corte, ahora tiene un tribunal con numerosas salas, que entonces produce el primer derecho internacional de derechos humanos a través de sentencias, derecho que hizo sus préstamos conceptuales a nuestro sistema interamericano, que es el segundo que aparece, que se pone en funcionamiento con estos mismos objetivos de protección de derechos humanos regionales. Y sin embargo, podríamos decir que hoy la Corte Europea de Derechos Humanos, el tribunal, en su nombre actual, mira y sigue y toma los préstamos conceptuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Distintos caminos han seguido estos órganos jurisdiccionales. La segunda que aparece entonces es la Corte Interamericana. Esta convención se firma, el eje, así como en Europa es el Convenio Europeo, el eje normativo, ya lo hemos dicho acá, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una convención celebrada en el año 1969, que se firma en la ciudad de Costa Rica, de ahí su nombre, muchos lo reconocen como el Pacto de San José de Costa Rica, nosotros lo mencionamos como, preferimos mencionarlo como la convención, dado que describe el acuerdo internacional. Los otros sistemas regionales, en el sistema interamericano, como ustedes saben, tenemos estos dos cuerpos, órganos, uno es la Comisión Interamericana, que tiene estas funciones en cuanto al proceso de demandas individuales, que culmina ese proceso con una sentencia de la Corte Interamericana. En la primera etapa, y hasta hace no muchos años, el único, digamos, que podía dar curso a esas demandas y en nombre de las víctimas presentarse ante la Corte era la Comisión. En los últimos años se ha reformado el reglamento y
se presentan ante la Corte, la Comisión y también los peticionantes. Sin embargo, el único lugar por el cual van a ingresar esas peticiones individuales va a ser la Comisión Interamericana. Pero ya vamos a volver sobre este tema, vamos a tratar de avanzar rápidamente sobre los demás sistemas. También no podemos dejar de mencionar entonces sobre la Carta Africana de Derechos de los Pueblos, que se acentúa esta dimensión social, digamos, de los derechos humanos, que también la existencia de un sistema regional que en ese continente protege la vigencia de los derechos humanos, la garantía y sus obligaciones de respeto. Y por último, y de manera incipiente, se postula frente a estos regímenes consolidados de alguna manera en el trabajo, en la promoción, en la difusión y sobre todo en la garantía de derechos humanos, aparece débilmente una Carta de Pueblos Árabes que entra en diálogo con ese discurso del relativismo en cuanto postula una protección de derechos humanos en términos del Islam, ¿no? Entonces, sin satanizar esta carta, pero de todas maneras vamos a decir que todavía es muy incipiente, que está propiciada justamente por intelectuales, académicos. Muchas veces se ha señalado que el origen sería neoeuropeo, es decir, profesores de esta pertenencia regional de los países árabes que se encuentran en universidades europeas habrían ido pensando en esa carta. Lo cierto es que no hay una dimensión política ni jurisdiccional aún. Regresando a nuestro sistema, rápidamente les habíamos indicado, sugerido en encuentros anteriores que ingresaran a las dos páginas de la Comisión y de la Corte. Los dos órganos se integran por 7 miembros, los 7 miembros que componen cada uno no son representantes de los países, aunque los países puedan avalar esa presentación, no están como jueces de Argentina o de Colombia, sino están por su propia trayectoria en la defensa de derechos humanos. Deben ser personas de un perfil o académico, o de reconocimiento social, comunitario o de otro orden en los estados de los que proviene, que demuestren que tienen una versación y un compromiso y una ética en orden al respeto, a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. Bien, la comisión tiene entonces, decíamos, una función que está vinculado al trámite de la denuncia, que es el recibir esas peticiones individuales, va a ser en primer lugar un examen respecto a si reúnen los requisitos de procedencia mínimos, diríamos casi a simple vista, es decir, si se han llenado los datos, si se han presentado en términos, si se han cumplido no más de 6 meses desde la última decisión del Tribunal Nacional, si se ha acreditado que se acompañan, que se han agotado los recursos de orden interno. Ustedes saben que este es un requisito en realidad de admisibilidad, es muy fuerte. El sistema no puede en principio conocer, en virtud del principio de subsidiariedad, que es un principio del derecho internacional que se aplica específicamente para respetar el protagonismo, la primera decisión por parte de los estados, o enunciado también como complementariedad en el caso del sistema creado por el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, por ejemplo, que tanto la subsidiariedad como la complementariedad
están expresando que la instancia de protección internacional ocurre cuando o se ha satisfecho la vía interna, doméstica, o no se ha llevado adelante esa vía. ¿Eh? Si en el caso de gravísimas violaciones a los derechos humanos antes se aplicaba el principio de justicia universal, y aún hoy está vigente desde luego, después del Estatuto de Roma sabemos que un Estado, que la Corte de Roma ya, ante el déficit de intervención del Estado, respecto del cual se denuncia terrorismo, crímenes masivos, genocidio, etcétera, crímenes de lesa humanidad, va a intervenir directamente esa instancia. ¿Eh? Entonces, subsidiariedad ocurre, está presente ese principio en el sistema interamericano y significa en términos jurídicos que no puedo ocurrir a demandar al Estado si antes no he hecho todos los pasos y se me ha garantizado el debido proceso para la realización de ese camino en el orden doméstico. ¿De qué manera podríamos ir? Podríamos ir con el pedido de una cautelar, por ejemplo, sí, podríamos ir con el pedido de una medida urgente, diciendo, mire, todavía no hemos logrado, porque recién han sido detenidas estas personas, pero están en gravísimo riesgo, o han sido sacadas de su casa y el Estado no reconoce a los autores y no tiene control sobre estos hechos, y bueno, en determinadas situaciones en que la gravedad y la urgencia aconsejen brindar una cautela o alguna intervención, puede abrirse ese cierre del sistema. Y desde luego, sin saltear la autoridad estatal, le va a preguntar al Estado qué pasa en esta área, en esta región, qué información urgente puede brindar, y de acuerdo, después de ese diálogo con el Estado, la comisión podría tomar una medida urgente. La Corte también puede tomar medidas precautorias urgentes. Bueno, decíamos que además de esas, luego va a ser el primer informe que hace formalmente la comisión, que se llama informe de admisibilidad, bueno, va a tener que ver, desde luego, revisar, como ustedes sabrán, si el Estado es parte, si el Estado ha aceptado el sistema, si el Estado no ha aceptado, no ha ratificado en un instrumento por separado al de la Convención del 69, si el Estado no ha aceptado la intervención de la Corte, como se imaginan ustedes, ya estarán pensando en qué estados se sustraen, ¿verdad? Bueno, entonces la Corte no podría intervenir, la comisión sí llevar adelante esa denuncia, pero esto no podría concluir en una petición individual que pueda ser llevada hacia la Corte. Acá muchas veces se ha hecho un paralelismo para que ustedes puedan ver con mayor claridad cómo se sigue el proceso entre la función de un fiscal en una causa criminal, penal, digamos, un fiscal acusador que lleva frente al tribunal la causa. Es decir, la comisión cumple ese rol de estar muy cerca de las víctimas y de llevar adelante la investigación. Es un proceso que tiene la contra en este momento de su demora en el tiempo. Las intervenciones de la comisión no son solo en estas peticiones individuales, sino también son de orden político, político en el sentido de favorecer o propiciar determinadas líneas que tienen que ver con la protección de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de las audiencias temáticas. La comisión piensa que en América Latina hay muchas denuncias respecto a la violencia contra la mujer, o respecto a los homicidios por causas homofóbicas, o respecto a la falta de trabajo, de posibilidades de empleo para las personas trans. Entonces resuelve llamar para el 15 de enero en Costa Rica
o en Bogotá, o en cualquier ciudad, una audiencia para tratar este tema. Estas audiencias temáticas a ver si son impulsadas por los mismos grupos interesados en la promoción de esos derechos, sobre pueblos originarios, sobre libertad de expresión. Bueno, el colectivo irá impulsando, y dentro de estos grandes temas, también las audiencias temáticas podrán tener alguna modalidad específica. Y también tiene intervenciones, desde luego, de auditoría del funcionamiento, de la vigencia de los derechos humanos, es decir, de control sobre los estados, que no tienen que ver con ese proceso jurisdiccional todavía, son previas. Por ejemplo, tienen la facultad de realizar las visitas in loco. In loco es un término latino, en el lugar. En la Argentina, bueno, ni ustedes y muchos de sus padres tampoco habían nacido todavía o eran muy pequeños, cuando la dictadura del 76 era tremenda y llegan las primeras denuncias a la Comisión Interamericana. La comisión organiza en el año 1979 una visita de varios días a la Argentina, que, si bien luego se demostró que la ESMA, por ejemplo, había seguido funcionando hasta fines del 83, y que de ninguna manera pudo ingresar la comisión directamente a los centros de detención y a las cárceles, siquiera, que eran oficiales las cárceles, pero mucho menos a los campos de concentración. Sin embargo, la visita de la CID, de la OEA, marcó un impacto no solo hacia las víctimas, al escuchar, al recibir. Desde luego que las víctimas hacían cola en la calle, eran filmadas y iban a hacer esa denuncia con mucho miedo, sino además a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos que no estaban vigentes, que habían sido destruidos, pero a sus dirigentes, miembros, exmiembros, en esta suerte, a la prensa, digamos, en esta recopilar datos in situ y locus. La Comisión tiene una herramienta poderosísima de protección de derechos humanos. Esas mismas visitas se cumplieron en Chile durante el gobierno de Pinochet. ¿Por qué? Porque pone en tela internacional una voz que hoy es mucho más fácil porque tenemos las redes sociales, la conectividad. Un amigo que está, no sé, en Rusia se entera en este momento de lo que está pasando acá, si queremos, en principio, si no se cortan esas redes, pero digamos, en aquellos tiempos poner en rojo en la agenda internacional la denuncia de lo que ocurría en nuestro país era fundamental. De manera que esas otras herramientas que tiene la Comisión, y que además exceden a lo que marca solamente la convención, porque la comisión en realidad es un órgano político de la OEA, a diferencia de la Corte, que es un órgano jurisdiccional. Hacer órgano político tiene funciones de control de vigencia de derechos humanos de manera general, amplia, sobre algunos países como Estados Unidos y Canadá, que no son parte de la convención y sin embargo sí de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces la Comisión sí tiene y estudia y controla algunas situaciones particulares. Los casos más conocidos son, por ejemplo, la ejecución por pena de muerte, digamos, de algunos latinos en Estados Unidos, algunos casos respecto a aborto, algunas peticiones de mujeres de Canadá sobre este tema y de algunos estados de Estados Unidos donde todavía se discutía, etc. Entonces, las funciones son amplísimas, es un órgano muy importante, la Comisión Interamericana. Entren a la página, vean todas las secretarías, toda la producción, es decir, sus secretarías son, sus relatorías, perdón, los 7 comisionados, cada uno queda al cargo de una relatoría de un tema de interés en derechos humanos.
y además hay una secretaría ejecutiva que tiene una función muy importante, que ahora como que ha estado en crisis estos últimos, por una cuestión administrativa de la OEA casi diría, estos últimos meses, después relevo del último secretario que pertenecía que una persona de origen brasilero. Bueno, muy brevemente, pero invitándolos a que vean la enorme labor que realiza la comisión, pasamos a mencionar la Corte y por qué esta rapidez en la enunciación. Bueno, porque hoy nuestro nuevo programa enuncia los órganos, no así su producción. Respecto a la producción, vamos a ir estudiando los casos que nos ha dado la Corte Interamericana a lo largo de toda la materia, de todo el programa. Vamos a poder ingresar un poco más. Bien, entonces decíamos la Corte compuesta por 7 miembros, hoy la presidenta, Irene Odio es el apellido, Odio Benito, es mujer, ella fue ministra de Justicia de Costa Rica y hace muchos años, y llevó el primer caso, fíjense, que se llamó Asunto Viviana Gallardo. Nosotros siempre cuando hablamos del primer caso de la Corte, hablamos del caso Manfredo Velázquez Rodríguez, porque es el primero que hubo una sentencia de fondo a fines de los 80, ¿recuerdan? Mientras que el primer asunto que se lleva se llama Viviana Gallardo y lo presenta esta actual presidenta de la Corte Interamericana, que entonces era ministro de Justicia del Estado de Costa Rica, y que se resuelve porque era un allanamiento que hacía Costa Rica, que no había caso. La Corte dice, acá no hay caso, si Costa Rica está dispuesto a aplicar la convención, aplíquelo. Esto no es una diferencia jurisdiccional. Ustedes saben que los procesos te permiten el allanamiento en las instancias de la Corte, y también permiten durante la etapa anterior soluciones amistosas, es decir, que se propician acuerdos con los estados. ¿Respecto a qué? ¿Cuándo interviene todo este sistema? Respecto a un ilícito internacional de derechos humanos. Ese ilícito internacional se configura con el ataque, con la ruptura, con la violación, que es el término que usamos, a un derecho protegido en la Convención. Entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando se produce un ataque, un ilícito internacional? Es similar, digo para la comprensión de ustedes, a lo que denominamos daño en el sentido civil. Entonces se produce un daño, y acá en el ilícito internacional se produce un daño, entonces existe por parte del sujeto que lo produjo al daño, en este caso el Estado, la obligación de reparar. Se sigue todo ese proceso larguísimo, extenso, en el cual se le demanda al Estado que no llevó adelante las medidas a las cuales se había comprometido de protección y de respeto y garantía de derechos. Las obligaciones de respeto, ¿qué significa? Que el Estado no debe hacer nada para violar el derecho. Esto sería muy claro, por ejemplo, en la libertad ambulatoria. Respeto si no hago nada. Ahora, puede ocurrir que personas que no se identifiquen como agentes del Estado, porque están disfrazados, porque están encapuchados, porque son bandas armadas que andan en la sociedad, como ocurrió y ocurre en algunos países de América Latina, lleven adelante estos hechos. ¿Hay responsabilidad del Estado o no? Brevemente les pregunto a ustedes, para no seguir hablando yo solo todo el tiempo. ¿Alguien quiere contestar? Brevemente, levante la mano y los chicos le dan la palabra, por favor. Bueno, reformulo la pregunta. Decime, Doctora a ver, ¿quién habla? Gabriel, Gabriel, adelante. sí.
Y en ese caso también habría obligación de garantía por parte del Estado de los derechos humanos. Por lo tanto, el Estado debería desplegar una investigación diligente tendiente a averiguar la verdad de los hechos, y si no lo hace, incumple con esta obligación que está, si mal no recuerdo, en el artículo 1 de la Convención, por lo tanto también habría violación. Perfecto, excelente, Gabriel. Entonces hay una obligación de respeto, pero si el Estado dice, mire, yo no hice nada, pero hay además una obligación de garantía. Estas obligaciones, como bien nos dice Gabriel, evitar, controlar, auspiciar, el Estado tiene todas las herramientas y debe tenerlas, construirlas, buscarlas, como se ha orientado con esto. Miren, yo la verdad que no sé, yo no puedo controlar estas bandas. Yo no puedo controlar el caso del asesinato por particulares de mujeres en la frontera mexicana y con Estados Unidos. La Corte dijo, no. Y el principio de debida diligencia, ustedes acaban de encontrar alguna figura jurídica que las traen del derecho civil quizás más, que están más familiarizadas desde ese ámbito, del ilícito civil. Y el principio de debida diligencia, el Estado debe actuar, el Estado no puede decir, mire, yo, la verdad es que no sabía, o mire, yo soy Buenos Aires, no soy Catamarca y esto ocurrió en una provincia. El Estado responde como Estado respecto a las obligaciones de respeto y garantía. Las de garantía quiere decir todo eso que explicó Gabriel. ¿Bien? Lo que yo tengo la obligación de ver, no solo de evitar hacerlo, sino de evitar de que los otros lo hagan, en primer lugar. Y si no logré evitarlo, si no pude, a pesar de aplicar la debida diligencia en esa evitación, a pesar de dictar todas las normas contra la trata, a pesar de poner controles en la frontera, etc., esto ocurrió, pero si ocurrió y no dispuse de manera urgente de todos los mecanismos a los cuales me comprometí, no solo en la convención, en las normas domésticas, en todas las demás normas, ¿eh? En todas las demás decisiones políticas a las que me vea obligado como Estado a llevar adelante, que ustedes conocen como políticas públicas. En todas las políticas públicas que voy a llevar adelante respecto al ejemplo a la trata, debo decir que hay mecanismos urgentes. Y más allá, no solo respecto a la trata, aunque no hubiera trata, cuando una persona no está, cuando esa persona es mujer, cuando esa persona es niña, cuando no ha vuelto hace una hora que debía volver del colegio. Y la comisaría no puede decir, mire, recién hace unas horas, señora, no se habrá ido a la casa de la abuela o a jugar con otras chicas, todavía es temprano. No, no, no. El sistema interamericano le dice al Estado, esto es inmediato, la debida diligencia. Cuando se tienen noticias, esto lo vamos a ver más adelante en profundidad en distintos temas. Cuando se tiene noticia del riesgo de la persona, en el caso de la mujer o de la niña, la intervención del Estado es inmediata. Por eso los grupos feministas en Tucumán dicen, el Estado es responsable cuando hay un caso de un femicidio, por ejemplo. Se modificó este criterio previo a los años 60, que decía, pero señores, vida privada. No solo quienes violaban esos derechos consideraban que había un muro entre el Estado y lo que ocurría en el interior de las familias o en otros lugares, sino prácticamente no se percibía esa posibilidad de regulación de algo que se consideraba entraba en la esfera casi de autonomía de las personas. Bueno, muchísimo para decir, pero seguimos. De nuevo, gracias, Gabriel, por tu intervención. Ahora, tratando de... Sí, ver la hora, van 40 minutos, disculpen, no hemos iniciado el segundo tema.
perdón. Vamos sobre los principios muy rápidamente. Ustedes que han leído o el texto del CEGIL y de la Clínica Jurídica de la American University respecto al caso Fontevecchia, los que han visto en Constitucional quizás, algunos, cuando se hace alguna referencia al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, cuando se analiza de manera general esto, saben que la llave está en conocer las reglas de interpretación del derecho internacional de derechos humanos. En la convención, parte de estas reglas, están en el artículo 29 de la carta, de la convención, de la CAD, de la Convención Americana. Y el artículo 29, en definitiva, ¿qué nos dice? No puede interpretarse la convención, esta convención, de manera que pueda restringir, negar, limitar algún derecho consagrado. Principio de buena fe puro y duro. Principio de efecto útil. Esos son los principios que toma el derecho internacional de derechos humanos, los toma del derecho internacional. Son principios que ha trabajado mucho la Corte de la Haya, la Corte de Derecho Internacional, que como ustedes saben ve otros asuntos actualmente, no específicamente de derechos humanos. Entonces, efecto útil, buena fe. ¿Qué quiere decir buena fe? Firmo un tratado porque lo voy a cumplir. No firmo el tratado para evitar la vergüenza internacional. Algún día se dirá si los talibanes concurren a firmar un tratado respecto la CEDAW, por ejemplo, a la protección de las mujeres, que deberán ser monitoreados y que deberá cumplir lo que no pudo por esos acuerdos que hizo con el gobierno de Estados Unidos, que respetaría, digamos, que se acerque a firmar esos tratados que todavía no reconoce. Bueno, respecto a un tratado, entonces, la firma del Estado significa que voy a cumplirlo. Y si lo hubiera firmado el gobierno anterior y el nuevo gobierno no ha denunciado el tratado, tiene idéntica obligación. Y si denuncia mañana el tratado, tiene un año para quedar desprendido del tratado. Entonces, el principio de buena fe, el principio, decíamos, de efecto útil, y este principio de efecto útil se combina con el principio de objeto y fin, que se lo ve muy claro en la Convención por Derechos del Niño, por ejemplo, que nosotros decimos un Estado suscribe una convención para proteger a los niños, entonces el juez que interprete esa convención, el legislador que interprete la convención cuando dicta la ley, el funcionario, la autoridad administrativa, política, cuando interprete, debe tener presente cuál es la finalidad del tratado, y no puede decir que en nombre de la Convención por Derechos del Niño, al niño no se le va a permitir el acceso a tal contenido educativo, porque en realidad... Entonces, Profesora, esos principios, sí, Leandro, te escucho. disculpe que le interrumpa. Sí. Con respecto a las obligaciones y el accionar de los estados anteriores, por ejemplo, doy el ejemplo del gobierno de Mauricio Macri con el envío de armamento a Bolivia, que se hizo eco en los medios de comunicación estas últimas semanas. Quería consultarle si es, por ejemplo, si el Estado de Bolivia podría imponer algún tipo de demanda frente a la Corte o sea, al Estado argentino por el envío de armamento, o si directamente tendría que dirigirse a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, o cuál sería el mecanismo apropiado para justamente, intentar denunciar esta práctica que tomó el Estado argentino durante un gobierno anterior, no durante el gobierno actual. En su caso, es decir, determinado que habría sucedido, ¿verdad? En su caso, comprobada la intervención de otro Estado, en principio, por esa intervención, se podría hacer una denuncia internacional en la que no entraría
en el ámbito de la Corte Interamericana. Ahora, si personas víctimas de una represión en ocasión de esa intervención, luego de realizar, de aclarar este panorama en el derecho interno, ¿verdad?, llegan a la conclusión que contribuyó la Argentina a llevar adelante, podrían denunciar a nuestro país también, por el caso de las víctimas. Recuerda que la protección del sistema interamericano es con personas, no es con Estado. Si bien un Estado puede denunciar al otro por las víctimas también, hasta el día de hoy en el sistema interamericano no ha habido denuncias entre estados por violación de derechos, ha habido consultas en las opiniones consultivas respecto a obligaciones de los estados, a intervenciones que sonaban de alguna manera que tenía un destinatario encubierto como mensajes a estados. Pero en realidad, como el sujeto protegido es el individuo y en el lugar en el que está en jurisdicción debe seguir todo el proceso, en realidad es un derecho que protege a las víctimas en primer lugar. Leandro? Espero haberte contestado. Y ese proceso, como decíamos, en virtud de los principios de... que se relacionan directamente con la necesidad, que la exigencia del agotamiento, decíamos recién, de los resortes internos, en virtud del principio de subsidiariedad, bueno, tendría que concluir un caso en Argentina para denunciar en Argentina y en Bolivia para denunciar en Bolivia, en todo caso, si se tratara de una represión allí respecto a un individuo de Bolivia, y en ese caso que se demostrara, el Estado que sería demandado sería Bolivia. Y si hubiera alguna otra conclusión que involucrara a la Argentina, se podría llevar de igual manera o sumar a ese ámbito internacional de la Corte de la Haya. Pero en realidad, acá, como digo, la protección es a personas. Bien. En cuanto, muy rápidamente, todos han estudiado, todos y todas, descuento, no vamos a venir a repetir acá que ya no es más la pirámide jurídica de antes, que no solo está la Constitución. ¿Por qué? Porque a partir de que se reforma la Constitución argentina, ¿verdad? A partir de la reforma constitucional, incluso en el ámbito del derecho constitucional, hubo constitucionalistas que tiraron un poco para atrás el texto del inciso 22. Hubo ahí siempre el tema de derechos humanos es un tema que no es neutro, que tiene un gran contenido de diálogo, de debate, de polémica muy fuerte, como ustedes podrán apreciar en general. Y entonces, con respecto a cuál era el alcance de aquella norma, de aquella expresión que dice que regirán en las condiciones de su vigencia, entonces tuvo que salir la corte, la mejor corte de la democracia, la primera y después la del 2003 también, ¿cierto? En el medio hubo un interregno oscuro ahí. Miembros de esta primera corte, todavía en 1991, antes de la reforma constitucional, ya habían dicho que la Argentina se había comprometido en ese nuevo ciclo constitucional que se llamaba casi constitucionalismo abierto, por un maestro del derecho constitucional de aquellos tiempos, que era Germán Vidal Campos. La Argentina había apostado a una reformulación, un proceso de refundación como país, cuando decide en el 84 adherir a todos los tratados internacionales. Se cierra la puerta a la dictadura y dice, vamos a adherir
esto es un nuevo ciclo constitucional y esto tiene mucha fuerza. Eso lo dice la Corte cuando en Ekmejian con Sofovich, este caso interesantísimo, interesantísimo, no en sí, porque la polémica, porque si fue que se sentó una persona en el programa de Sofovich a reírse o a decir alguna cosa respecto que ofendieron la creencia de otros respecto a la Virgen María, etcétera, sino que en realidad se trató y pretendió por eso una persona, Ekmejian, profesor de Derecho Constitucional, decir, bueno, yo vengo a ejercer en nombre de todos los creyentes mi derecho a réplica. El derecho a réplica estaba en el artículo 14 de la Convención y sin embargo decía que en la letra, la misma letra de la Convención que había sido aprobada, que había sido ratificada, decía que se reconocerá conforme se reglamenta su ejercicio. O sea, parecía sugerir que había que tener una ley que reglamente. Y Ekmejian ya había intentado ante algunos jueces, en casos que quizás parecieron menos interesantes, había intentado pedir el derecho a réplica. Y esto no había progresado, pero este caso llega hasta la Corte. Y la Corte dice, sí, sí, los derechos humanos, estos a los que la Argentina se ha comprometido, rigen, rigen ya ahí, lo dice la Corte antes de la cláusula de la reforma constitucional, rigen no solo operativamente en relación a la letra de los tratados, es decir, desde ya sin que haya una ley que los reglamente siquiera, cuando reconocen un derecho, se reconoce el derecho a partir de ese día, sino que además se interpreta la letra de los tratados con este criterio de progresividad, ese dinamismo que tienen los tratados de derechos humanos, que decíamos en un encuentro anterior, los tratados son no solo la letra, sino lo que los jueces de la Corte Interamericana dijeron que dicen. En Ekmejian con Sofovich, nuestra Corte Nacional, año 91, ya dice, este tratado rige no solo en la letra, sino en lo que dijeron y va nombrando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en que no nos vamos a detener. Bueno, posteriormente viene el célebre artículo 75, inciso 22, que nos habla, que van a hablar en reelegir en condiciones de su vigencia estos, perdón, Giroldi lo dice más adelante, perdón, en el 95 lo dice Giroldi, en el que interpreta, agrega una interpretación a este principio que había puesto la reforma constitucional, ¿cierto? Entonces Giroldi, un año después, en el 95, el caso Giroldi, dice, vuelve a decir con todas las letras lo que había marcado Ekmejian con Sofovich, lo que dice la letra del 75, inciso 22, y es que se debe leer esa convención con todo el dinamismo que implica. Yo quería hablarles hoy de seguir con el artículo 29 que nos da los principios, estamos en el mismo tema, no nos hemos ido, aunque parezca que nos hemos ido, que el artículo 29 no solo dice esta primera cláusula que no se puede entender, porque se llama principios del artículo 29, vayan a la convención y dice principios, es decir, cláusulas de interpretación. Nuestro derecho se asienta en principios, lo más rico, la base de nuestro derecho, no son las leyes, son los principios. ¿Y por qué estamos trabajando fuerte con los principios? Porque si decimos que el derecho de los derechos humanos es transversal, está en la base, en la construcción de todo el derecho, debemos conocer esos principios. Buena fe, efecto útil, objeto y fin del tratado para su interpretación, y condensados en la primera cláusula y en las 4, en realidad, en los 4 incisos que tiene ese artículo 29 de nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dicen los otros?
Bueno, en realidad la conclusión sería, dicho casi en buen criollo, siempre primero la norma más amplia. A ver, el inciso segundo del artículo 29 dice, sí, tampoco se interpretará, estamos hablando de principios, normas de interpretación, esta convención de manera que limite o restrinja alguna norma nacional que brinde mayor protección al derecho. ¿Bien? Esta cláusula también, como ustedes saben, se reconoce como principio pro persona. Antes se lo conocía como principio pro homine, van a encontrar numerosa literatura, es más, en fallos de la Corte también se hablaba del principio pro homine, con este llamado de atención que nos ha hecho el avance de el género, digamos, de la perspectiva de género, hoy lo reconocemos como un principio pro persona. Bien, ¿qué quiere decir? Que la norma más protectora se va a aplicar. Si aquella vieja convención del 69, en materia, por ejemplo, de acceso a debido proceso, e incluso su interpretación ofrece menos protección que la norma que ayer aprobó el Congreso de la Nación, por decir un ejemplo, ¿cierto?, en el Código Procesal Penal, entonces voy a aplicar la norma que brinde la protección más amplia respecto a la protección de ese derecho. Más adelante, en otras complejidades, veremos cómo a veces hay que ponderar derechos, que esto ustedes también lo ven en constitucional. Es decir, dicen, sí, pero acá tengo dos derechos en juego. Vamos a ponderar. Vamos a ver en numerosos ejemplos. Bien, seguimos. También dice el artículo 3, que no, el inciso 3, también dice en este artículo 29, ¿cierto? Tampoco podrá interpretarse de manera que limite algún desarrollo de los principios democráticos. ¿Qué quiere decir si entre el 69 y el 2021 nuestras sociedades políticas han encontrado formas de participación, formas comunitarias, desarrollo solidario, que realmente reconozcan, amplíen derechos? No puedo aferrarme a un viejo texto y negar protección. Ahí estoy cumpliendo con qué otro principio, de nuevo con objeto y fin del tratado. Entonces no lo puedo achicar. Y la última, el último inciso nos dice, vamos a subir acá, así como primero hemos subido el derecho interno si es más protector, hemos subido el sistema democrático si es más protector, acá vamos a subir, ¿qué cosa? La Declaración de Derechos Deberes y Derechos del Hombre, que es, complementa la Carta de la OEA. Esa Declaración Americana de Derechos, que tiene enunciados de obligaciones de los estados, por ejemplo, en orden a la solidaridad, que ahora se han visto muy fuertes, por ejemplo, con el tema de la vacunación. Los envíos de vacunas de un estado a otro en el ámbito de COVAX, por ejemplo. ¿Cierto? Si bien esto está organizado a nivel internacional, pero digamos, o por ejemplo, saliendo del orden regional, el nuevo pacto migratorio, por ejemplo, que es del ámbito de Naciones Unidas, también se refiere a obligaciones de cooperación entre los estados. Hay temas que no los puede solucionar un estado solito. Y por ejemplo, temas de migración. Si no hay cooperación entre los estados, no se pueden abordar adecuadamente temas de derechos humanos de los migrantes. Los dejemos ahí como parias. Pasaron la frontera, ya no es mío. Tampoco es mío. Entró ilegal, no tiene ningún derecho acá. No. ¿Cómo no tiene derecho a salud? No, es ilegal. Bueno, no. Normas de interpretación de derechos humanos nos dicen estos principios, el derecho se lee con estos principios, y eso es básico. Me gustaría seguir muchísimo más. Yo había pensado todo esto que les he dado para leer, desarrollarlo hoy. Me parece que una hora es suficiente,
Estoy acá disponible para recibir 5 preguntas, los 5 primeros que quieran hacer una pregunta, y vamos a cortar porque esto no se puede hacer así ya. La verdad, discúlpenme. Vamos adelante. Quien tenga preguntas sobre esto, sobre lo que quiera, sobre lo que estaba leyendo para hoy, de todas maneras el tema lo seguimos en la clase próxima. A ver. Yo, Levante doctora, la... Ahí está. acá, A de ver, Arroyo. Ana de Arroyo, prenda la cámara el que va a hablar, por favor. La Salvo que tengo esté en prendida. cama y no quiere que lo veamos, pero, o si no, pongan el chat o escríbale a los aspirantes, a los asistentes. La tengo Mara, prendida en la cámara, ¿no? sí, la escucho Bien. brevemente, vamos. El artículo 29 sobre el objeto útil, ¿a qué se refiere ese inciso? Porque no me queda muy claro. Lo de la buena fe y lo de pro persona, sí, pero el objeto útil. Bueno, justamente, el objeto útil del tratado quiere decir el efecto útil. En realidad es un principio que viene del derecho internacional, no lo inventa el sistema de derechos humanos. Entonces, el de objeto es objeto y fin del tratado. El de efecto útil es que en la aplicación del tratado, en realidad, por eso les ponía de ejemplo el artículo 29. El artículo 29 no es que los menciona. El artículo 29 hace una exhibición de qué es el efecto útil del tratado. Esta convención va a ser útil si yo no digo, no, esta ley de Tucumán que es más protectora, que la inocencia no valga, pero bueno, supongamos, esta ley de Tucumán es más protectora, y yo digo, no, rige la convención. La estoy privando de su efecto útil a la convención. O hay principios nuevos que la democracia nos ha hecho comprenderlos de otra manera, y no voy no, la convención. El ejemplo más claro es cuando la convención habla cuando habla de familia. Y el concepto de familia y de matrimonio que había, que teníamos en el 69, era de un hombre y una mujer. Es el ejemplo más claro. Entonces nosotros hoy no podemos leer, ni siquiera lo hace la Corte Interamericana, obviamente, desde hace muchos años, ya lo vamos a ver cuando abordemos el tema de género, pero quiero decir, no podríamos hoy, o algún intérprete de la convención, decir, no. Hoy yo leo un hombre y una mujer, soy jueza de paz, discúlpeme, yo respeto los derechos humanos, usted no lo caso. Son dos muchachitos del mismo sexo, no los caso. No, y tengo la convención. Y estas aclaraciones de efecto útil, y esto puntualizar tanto, no carece de sentido. Cuando acá se discutió, por ejemplo, bueno, en los debates del aborto, por ejemplo, respecto en el Congreso de la Nación, por un lado, quienes de la mano de la Convención pretendían dar una interpretación y de la mano de la Convención surgía otra interpretación o era posible. Había un caso más de ponderación de derechos porque la convención, por el tema de la concepción, si desde la vida materna o no, pero ya la Corte Interamericana había dicho mucho antes, que guiaba. Entonces las cosas no son tan simples. Cuando hay complejidades, tenemos que mirar estos desarrollos. Ese es el efecto útil de la convención. Si yo quiero proteger a un niño, decía recién, el objeto y fin de tratado es la protección del niño, pero el efecto útil va a ser también que si yo tengo una norma que le brinda más protección, no la pierda en nombre de otra. ¿Se entiende? Se interpretan los tratados así, brindando la mayor protección. Por eso yo dije que el mejor ejemplo de efecto útil era el artículo 29, que bajo el título de principios dice qué es lo que sube, cuando es necesario, sube siempre la mayor protección. Que es esto que después nosotros hemos dicho, bueno, es el principio
pro persona en derechos humanos. Pero efecto útil es que se cumpla realmente el efecto, la protección más amplia, que es la que quiso brindar el tratado, aunque ya quede antiguo. Segunda pregunta, por favor. Muchas gracias. Luciana, Profe. Luciana María Fernández. Ay, gracias. Luciana, escucho. Buen día. Tengo una pregunta del texto de Abramovich. Sí, adelante, gracias. No, por favor. No tocamos mucho el tema en la clase, pero a mí me quedó como Nada, porque me quedó la mitad de la clase para hablar de la Ay, semana que profe, viene, un placer no escucharlo, hablo así que no hay nada. problema. Adelante, sí. ¿De qué forma podría facilitarle la Comisión Interamericana el acceso a la justicia a las personas con bajos recursos? O sea, porque me quedó rebotando la duda de si estas personas no tienen tanto acceso o tantos contactos, ¿cómo acceden ellos a la justicia internacional, digamos? Bueno, por un lado, la reunión pasada alguien hizo esa misma pregunta de otra manera, si era posible acceder sin recursos. Víctor ha sido comisionado, Víctor Abramovich conoce muy bien el sistema, ha trabajado y es un teórico increíble, tiene producciones permanentemente mirando el sistema interamericano. Yo les había mencionado, y quienes han leído el último texto que se ha subido anoche, creo, a la cátedra ayer a la tarde, ¿verdad? Vieron la interpretación de una amicus curiae que se lleva adelante por una clínica de derechos humanos de una facultad y por de Estados Unidos, y por el CEGIL, que es una organización internacional para la justicia, que trabaja en contacto con organizaciones nacionales que permiten llevar adelante estos vínculos necesarios para llevar los casos ante el sistema interamericano. Ustedes, si vieron la audiencia de Fontevecchia, ven que está sentado el CELS ahí, el CELS, bueno, del cual fue miembro Víctor también. Es decir, Andes de Tucumán ha participado en numerosas audiencias. O sea, hay agrupaciones, que desde luego, por supuesto, como les digo, el caso se lleva acá en el ámbito nacional y que obtienen una insatisfacción respecto a la protección del derecho, por ponerle un nombre, ¿cierto? Se configura el ilícito internacional porque se considera que no hay protección frente a ese derecho, que no es cualquier resultado injusto. Debe haber sido violado un artículo de la Convención, porque yo puedo ir a los tribunales y siempre hay una parte que queda insatisfecha, ustedes saben, siempre, o por lo general, debería no ser así, quizás con algunos avances en los trámites de conciliación y todo esto, pero en realidad, supongamos, el primer caso en que se dijo justamente que que el sistema interamericano no era una cuarta instancia, que lo usa pésimo la Corte Argentina, para los que han leído en el caso Fontevecchia, en la sentencia de febrero, esa del 2017, que usa pésimo el término de cuarta instancia, porque vinculado a que el sistema sería totalmente fuera de toda la doctrina que ha trabajado sobre esto. Justamente decíamos que el sistema interamericano dijo, en un caso de Argentina, en Manzioni, que es un caso en el que una persona obtiene una compensación laboral, digamos, en un juicio de carácter laboral, que toma determinada escala de actualización. Diríamos, por poner un ejemplo, no son estos los números, un compañero de trabajo lleva un juicio y despedido de la misma manera, con la misma ofensa, con el mismo tiempo trabajado, etc., y se va con 1.000.000 de pesos. Y este señor, que considera violado su derecho, se va con 200.000 pesos. El juez tal y la cámara tal donde él litigó aplicó la tabla cual, y el otro juez donde litigó su compañero aplicó otra tabla. Entonces
El resultado es ostensiblemente injusto para él. Y pretende llevar el caso al sistema, y el sistema dijo, no, acá usted tuvo debido proceso, usted tuvo acceso, tuvo abogado, usted impugnó la pericia, usted tuvo un fallo, usted llegó, sí, pero mire, pero la Corte no revisó este caso, pero a ver, y el Estado dice, mire, esta forma de calcular intereses se puede utilizar esta, o esta forma de actualizar la tasa del Banco Nación, o se puede ver el punto tal del... Entonces no todo resultado va, pero supongamos, eso hay que aclararlo, nosotros demostramos, sentimos, nos han violado un derecho, no hemos tenido acceso a justicia en este derecho. Bueno, ¿con quién nos vamos a poner en contacto? Lo podemos hacer directamente, hemos dicho, sin abogados, incluso llenando ese formulario que tienen en la página y que veo que no lo han visto todavía. Vamos a poner una tarea ahora para el lunes respecto al formulario, ya que vamos a seguir con el tema. Respecto al formulario, les vamos a poner un trabajo práctico para que miren, para que lo vean y para que sepan cómo pueden ir ustedes abriendo la página al sistema. Ahora, necesitan que los asesoren, se acercan a alguna ONG que trabaja en esto, local, regional, nacional, internacional, y pueden acceder. Bien, otra pregunta. La tercera pregunta por el chat, Joana Aragón. Cuando se refiere si la norma, objeto a ver es convencional o no, y resulta inconvencional, ¿no se aplican las normas internas o no se aplica la convención? ¿Podés leer de nuevo, por favor? Cuando se refiere si la norma objeto a ver es convencional o no, y resulta inconvencional, ¿no se aplica las normas internas o no se aplica la convención? No. Si la norma interna no es, me está hablando del control de convencionalidad en realidad, si la norma interna no refleja la convención, ¿por qué? Porque nosotros cuando hablamos de norma interna y norma internacional parece que nos olvidamos que arriba nuestro, en nuestro derecho interno, está la convención. Entonces, ese control de convencionalidad es obligatorio, no solo porque lo ha dicho la Corte Interamericana, en nuestro caso, porque lo dice el mismo 75, inciso 22. Ahora, si hay una norma abajo de esta, que es abajo de la Constitución y de la Convención, si hay una norma abajo que la desafía, que pretende perforarla, que la desafía en menor protección, del derecho, el juez, el intérprete, el legislador, el funcionario, debe declarar a esa otra norma que es inaplicable, porque viola la convención. El control de convencionalidad lo vamos a ver un poquito, porque no hemos tenido tiempo de desarrollarlo ahora en la próxima clase. Ahora, no solo, ya hace muchos años que el sistema, la Corte dijo, no solo es labor de los jueces, primero dijo de los jueces, todos los jueces deben hacer este control de constitucionalidad antes de aplicar la norma. Pero además, lo debe hacer el funcionario, o sea, quien pone en funcionamiento la política pública, y quien la crea, que es el legislador, a veces junto al poder, entre los dos forman el poder político, como saben, ejecutivo y legislativo. Bueno, entonces, si la pregunta es si alguien tiene en la cabeza cree que nuestro derecho doméstico se ha visto forzado con el ingreso de la Convención Americana, lea de nuevo, le invito a que lea nuevamente el 75, inciso 22, ya que es el propio convencional constituyente del 94 quien le abre la puerta al derecho internacional, quien lo invita y le dice, adelante, venga a este banquete y se sienta en la cabecera. Le dice que está
en la parte más alta, lo hace ingresar a la Constitución y la menciona, desde luego, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si yo tengo una norma y puedo hacer ese juicio con la Constitución y digo, no, pero esto no es constitucional. El control de convencionalidad es un juicio que se aplica con la Convención. Y la Convención hoy es parte de nuestra Constitución. No hay acá una defensa de que está ingresando el derecho extranjero sobre nuestro derecho público, como lamentablemente y falla la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia de febrero que ustedes han leído del caso Fontevecchia, que da vuelta la tradición de la Corte Argentina, que había hecho control de convencionalidad en el caso Maceo por primera vez con los indultos, y que va a llevar adelante el control de convencionalidad en numerosos casos. Entonces se aplica si la norma viola la convención, si la viola, es decir, brinda menos protección para un derecho, no brinda protección, lo obstruye o o limita esa protección, se aplica la convención. Únicamente se aplica la norma si la protección es mayor. Bien. ¿Otra pregunta? Sofía, levanta la mano, profe. Recién, ¿cómo se llamaba? Luciana, ¿no? Bien. Joana. Ah, Joana. Sí, la que leí yo del chat. Bien. Y ahora Sofía. Sofía, que levantó la mano. Ahí está. Bien. Hola, profe, ¿cómo está? Mi pregunta era, bueno, en realidad son dos, que cuando usted nos contaba que el órgano regional europeo en sus inicios tenía una corte que luego pasa a ser un tribunal con diferentes salas, eso implica que, por ejemplo, si yo presento una petición, obviamente es un sistema europeo, si yo presento una petición, ella va a tener un trámite más rápido, o va a ser exactamente similar a como Gracias, muy interesante la pregunta, porque en el sistema interamericano el tema actual de preocupación es la demora. Ese es el tema. Que también se considera que es violación al plazo razonable, que es un desarrollo el debido proceso, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que en el sistema europeo han hecho varios esfuerzos. Por un lado han convertido estas salas, hay salas de 2 grados, hay cuestiones de menor cuantía, diríamos, más simples, que van a un tipo de salas o tribunales, digamos, y hay otras de mayor dificultad que van, o es más fino el planteo, a otras salas. Además, entre estas salas hacen de tribunal de revisión en algunos casos que admiten esa revisión, o sea, para suplir de que no hay una instancia anterior. ¿Está claro? Pero además, en la reforma que ha hecho el sistema europeo, han puesto en el nivel de supervisión de sentencias el Consejo de Ministros, es decir, está la instancia puramente jurisdiccional del tribunal, pero para el seguimiento de sentencias, que es un trabajo tremendo, conseguir que los estados vayan cumpliendo, que en algunos casos lo cumplen de manera inmediata, algunas pautas les son más fáciles. Cuando ustedes vean el caso Bulacio, van a ver que Argentina todavía, aunque declamó ya cumplo esto, pero no terminó de cumplir, ¿verdad? Ya les he anunciado en otro encuentro que Tucumán todavía no cumplió con adecuar las normas del derecho interno del artículo 2 de la Convención, ¿cierto? No cumplió en relación a ese tema. Entonces, llevar adelante todo el proceso de seguimiento de sentencias, es decir, no solo la publicación, todas las sentencias tienen una declaración en el primer párrafo que dicen: esta sentencia para la víctima es
primera es retribución, porque realmente una víctima lo que busca es el reconocimiento del sistema, y cuando más grave es el hecho que ha padecido, es más cierto esto que estoy diciendo. Busca que le escuchen, busca poder decir, busca poder escuchar que esto fue injusto, que esto la humanidad no pudo permitir. Eso es lo primero que busca una víctima, la reparación. Pero como hablábamos de derecho, y hablábamos de derecho internacional y hablábamos de pauta del derecho de daños, hay también una reparación económica. Pero hay mucho más que eso. Hay lo primero en orden a las reparaciones, que en el caso de Fontevecchia la Corte habla de facultades remediales. A veces es, bueno, si había en esa facultad remedial una sentencia, esa sentencia que decía que era tal persona que había cometido un delito y quería no tener ninguna inscripción de que había cometido un delito, parte de las facultades remediales que digan se anula esa sentencia. No he cometido, no tengo en mi récord, en mis antecedentes, que he cometido un delito. Aunque me hayan llamado, me hayan seguido un juicio, me hayan dictado un fallo, etc. La Corte Interamericana ha dicho que esto no es delito. La Corte Interamericana ha dicho que acá se violó mi derecho a libertad de expresión, caso Fontevecchia. Entonces, volviendo, eso en ese caso, en otros casos hay que seguir la modificación de una ley, en casos de Mendoza, en otros casos hay que tomar medidas para, bueno, en el caso, por ejemplo, del periodo de impunidad de la Argentina, ¿qué pasaba con las recomendaciones de la comisión? No era todavía de la Corte. Entonces, bueno, en este caso, en el caso de sentencias de Corte, no se acaba el tema con el dictado de la sentencia. Decíamos en la Corte Europea, esa etapa de seguimiento de la sentencia la está haciendo el Consejo de Ministros, es decir, los mismos estados. Y ahí de nuevo vuelve a aparecer algo que es muy importante en los estados europeos, que es no ponerse colorado, que es algo que dio origen a la protección de derechos humanos. Les daba mucha vergüenza decir que Irlanda había denunciado que se había sometido a tormentos, poniendo 3 días y 3 noches a los soldados contra la pared, sin alimento, y con los brazos extendidos, y con los pies abiertos. Más que preocupación por las víctimas, a veces les daba vergüenza. Bueno, ese Consejo de Ministros, que también está en la reforma de la organización del sistema europeo, está integrado por estados, y ellos llevan adelante el seguimiento. Entonces, hay otras instancias. Nuestro sistema no ha involucrado en el seguimiento de sentencia a los estados, me parece excelente por el nivel de desarrollo constitucional, institucional, no constitucional, institucional de nuestros estados, que a veces está como muy reciente todavía la violación de derechos muy gruesos. No es que estados europeos no los hagan, no los hacen tanto respecto a los sometidos a su jurisdicción, pero de todas maneras ha avanzado muchísimo el sistema europeo, ¿no? Porque tenía ese famoso margen de apreciación que les servía para que los estados decían yo interpreto así la ley, y cada vez más esto se fue dejando de lado, y bueno, es una cláusula que no rige en nuestro sistema interamericano, aunque de pronto nuevos estudiosos o comentadores de los derechos humanos quieren confundir y implementar este criterio del margen de apreciación que nunca fue incluido en la doctrina jurisdiccional en el desarrollo del sistema interamericano. Es un invento de Europa de los años 50 que lo necesitaban ahí en todo caso. Bien, ¿concluimos entonces o hay alguien más que había pedido? Hay una pregunta. Uno más. Bueno. Una más, bueno. Enrique Saldaño dice, las facultades que tiene la Corte, en el caso Fontevecchia, que tiene la Corte para imponer reparaciones a los estados, ¿no estaría afectando la soberanía de los mismos? Bueno, esa es la discusión del caso Fontevecchia. Ustedes ya saben mi respuesta, o al menos la sospechan. Cuando eso da para toda la clase,
da para volver a leer el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, para recordar que esto se interpreta con los principios de buena fe. No puedo recurrir a un órgano, reconocer un órgano y decirle, no voy a llevar adelante lo que me digas. Principio de buena fe, no voy a cumplir el tratado. Principio, objeto y fin del tratado. Proteger a las personas, no a los estados. ¿Qué es esto? El Estado tiene miedo de, dice, no voy a cumplir en esto de protección a una persona porque hay algo superior, es la protección al mismo Estado, porque no puede el Ejecutivo ir contra lo que ha dicho la Corte, cuando la Corte es Estado. A ver, hay algo que se denomina responsabilidad internacional, muy brevemente, porque esto lo vamos a desarrollar en mayor extensión en la próxima clase, por la hora que es. Hay algo que se denomina responsabilidad internacional. Se genera el ilícito, se produce el ilícito, se viola el derecho, se produce el ilícito, se genera la responsabilidad internacional. He aceptado, he invitado a la convención, le he dicho adentro, te sientas en la cabecera, y cuando está ahí le digo, te vas. No podés hablar, no estás presente. No, el Estado tiene que seguir sus compromisos. En este caso, habría que leer un poquito el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Vean un poquito la respuesta que da en Fontevecchia el CELS, en la audiencia. O sea, yo les diría que vean hasta el minuto 31, 32, no mucho más del minuto 30, porque después ya se van extendiendo, digamos, y esto es lo interesante de la respuesta, más o menos después que termina de hablar el Estado Nacional, que habla con vergüenza el Estado Nacional. En esa audiencia lo habrán podido ver, muy avergonzados. Dicen, bueno, nos podemos, cuando nosotros quisimos ir, nos dijeron que no. Bien, y decíamos, no puede el Estado desconocer ese sistema del cual es parte y el cual contribuye a formar. No viola ninguna soberanía. Ahora, violaría la soberanía si no se le permite al Estado llevar adelante todo el camino. Si el Estado lleva adelante todo su camino, concluye su trayecto y no concede o un recurso adecuado o concede mal o resuelve sosteniendo la violación del derecho, se abre la instancia internacional y la instancia internacional concluye. Y el Estado, cuando está el producto, que es la sentencia, dice, no me gusta, no la cumplo. ¿Tiene algún sentido la protección internacional? Quédense pensando objeto y fin, quédense pensando efecto útil, pro persona, buena fe, y así vamos a entender esto. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, les voy a poner un ejercicio para que hagan para el lunes. Chao, muchas gracias.